Bueno, esta es la cuarta clase del curso de Políticas en Educación y Salud de la carrera docente de la Facultad de Medicina. Hoy vamos a trabajar sobre algo mucho más cercano a la realidad de todos ustedes, que es la Universidad de Buenos Aires, el gobierno de la universidad y las normas que hacen al funcionamiento de la universidad. Esto en verdad, más que verse en un curso de posgrado como el que ustedes están cursando en el marco de su formación como docentes y profesionales a la vez de la salud, se debería dar al comienzo de la universidad, porque muchas veces la gente transcurre su vida universitaria sin tener la menor idea de normas que son fundamentales y que hacen al desarrollo de la institución, donde van a estar primero como estudiantes, luego como graduados, luego como profesores, luego en otras funciones de la universidad. Eh, el texto fundamental que remite a todo esto es el de las normas fundamentales de la UBA, que es un texto que ya tiene algunos años y que ha sido superado por la realidad, porque bueno, obviamente ha pasado mucho tiempo en estos 36 años y medio de democracia. Pero resumiendo, podemos decir que la UBA, fundada en 1821, se desarrolló en una serie de disciplinas que fueron ordenándose en 13 facultades, que son la Facultad de Medicina y las otras dos facultades de Ciencias de la Salud, la Facultad de Farmacia y Bioquímica y la Facultad de Odontología, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Sociales, que es la más reciente, creada en democracia, ahí estamos en 5, las facultades de Arquitectura y Urbanismo y de Exactas y Naturales, que están en Ciudad Universitaria, estamos en 7, la octava es la Facultad de Ingeniería, la novena la Facultad de Psicología, que es un desprendimiento a su vez de la Facultad 10, que es Filosofía y Letras, y nos quedan entonces la Facultad 11 y 12, que son las facultades de Agronomía y de Veterinaria, y la número 13, que es la facultad que ya vamos a recordar pronto, porque esto es de memoria y no tengo apuntes delante para la Facultad de Ciencias Económicas, que es la facultad número 13, que es la facultad que tiene actualmente entre como rector a su exdecano, que es el profesor Alberto Barbieri. Eh, a lo largo de 35 años a lo largo de 37 años de democracia, que van a ser en el mes de diciembre, la UBA tuvo un proceso primero de normalización. Habíamos dicho en la clase anterior que los procesos de normalización en las universidades nacionales se desarrollaron más o menos entre el 83 y el 86, fundamentalmente a partir de la restitución del marco normativo de 1966. Es decir, cuando la democracia llega a la universidad, había dos opciones para normalizarla. La primera era la restitución de la ley Tayana. La ley Tayana era una ley sancionada por el Congreso Nacional con el acuerdo del peronismo y del radicalismo en 1974, que daba un marco para la normalización. Pero la verdad es que la ley Tayana nunca llegó a aplicarse porque los rectores interventores lo fueron indefinidamente hasta el golpe de Estado de 1976, es decir, que nunca se produjo la normalización de acuerdo a la ley Tayana. Y en el año 83 se optó, en lugar de restituir la vigencia de la ley Tayana, se optó por un proceso de normalización que partía de considerar válidos los estatutos al momento del golpe de Estado de 1966, de la noche de los bastones largos, es decir, que las universidades a partir del 83 se vieron normalizadas por imperio de las normas que estaban vigentes en junio de 1966. De modo que en la UBA se procedió a una normalización que condujo el doctor Francisco Elich entre 1983 y 1986, y en marzo de 1986
se produjo la normalización definitiva. ¿Cómo se producía la normalización provisoria? Bueno, a partir de consejos superiores provisorios, con la participación de profesores graduados y estudiantes, y a partir de 1986 ya con consejos superiores normalizados, es decir, electos cada uno por sus claustros. La elección por los claustros tiene como problema la determinación del universo de los electores de los claustros, es decir, quienes pueden votar a los representantes que después van a constituir los consejos directivos y los consejos superiores. En el caso nuestro de la UBA, bueno, el universo de alumnos quedó determinado por los alumnos de las facultades, que entonces eran 12, luego serían 13. Y en el caso de los profesores quedó determinado por el universo de profesores según el estatuto de la UBA, que no son todos los docentes, por eso hay una confusión entre el universo docente y el universo de profesores. El universo de docentes es mucho más amplio que el universo de profesores, porque el universo de profesores comprende solamente a los profesores titulares, adjuntos y asociados, y en cambio el universo de docentes comprende también a los jefes de trabajos prácticos, a los ayudantes de trabajos prácticos, que en algunas facultades son todos parejos, son todos ayudantes, y en otras facultades hay ayudantes de primera y ayudantes de segunda, es decir, ayudantes alumnos, lo cual haría que se superponga el universo de docentes con el universo de estudiantes, porque habría a la vez personas que son estudiantes y que son ayudantes, que son docentes. Y el tercer universo es el universo de alumnos, que es el más sencillo porque son aquellos que están inscriptos como alumnos regulares en cada una de las facultades. Esto tuvo un cambio que fue en el año 95, la Ley de Educación Superior, que estableció que alumnos son aquellos que aprueban 2 materias por año. Esto hizo que cada una de las facultades tuviera diverso grado de acatamiento de esta Ley de Educación Superior, por cuanto el hecho de tener más alumnos, el hecho de no cumplir con este requisito, de decir, dar de baja a aquellos que no tuvieran 2 materias aprobadas por año, les traía 2 consecuencias. Una primera consecuencia es bastante defendible, si se quiere, que es la posibilidad de que eventualmente personas que por razones laborales o por embarazos o por enfermedades pudieran estar ausentes de la universidad durante un año y no aprobar ninguna materia, puedan al otro año proseguir tranquilamente sus estudios. O también por cambios de carrera, gente que se cambia de carrera y después se arrepiente y vuelve a la carrera de origen. Y la segunda ventaja, si se quiere, o el segundo condicionante de esta no aplicación del criterio de regularidad de 2 materias por año, tiene que ver con, esto es interesante hablarlo en clase, pero bueno, tenemos la modalidad virtual, en algún momento vamos a hacer algún Zoom, es la posibilidad de poder reclamar presupuesto. Todas las universidades nacionales no cumplieron estrictamente con el requisito de aprobación del requisito de limitar el universo de estudiantes a los que aprueben 2 materias por año, básicamente porque tener un universo de alumnos más amplio permitió la pelea por el presupuesto. Es decir, no es lo mismo pelear presupuesto por, pensemos, mi facultad en los años 90, tenía 5.500 alumnos reales y tenía, es decir, aquellos que se anotaban en los cuatrimestres a las materias, y tenía alrededor de 13.000 de padrón. Esto permitía pelear mayor presupuesto y por lo menos que la disminución de presupuesto o las penurias económicas fueran menores en función de pelear un presupuesto para un universo de alumnos mayor del que realmente circulaba por las aulas. De modo que, bueno, las universidades se fueron dando este proceso de normalización en base a sus 3 universos, ¿no? Universo de profesores, que no es lo mismo que docentes, porque el docente es mucho más amplio. Universo graduados, que coincide en gran parte con el universo de docentes, porque los docentes son graduados
normalmente son graduados de la misma facultad, pueden serlo también de otra facultad de otra universidad. Y el universo de alumnos, que ya dijimos está condicionado por la cuestión de la regularidad, es decir, de la aprobación de 2 materias anuales de acuerdo con la ley 24.521 de educación superior, que es la ley que está vigente actualmente. De modo que, bueno, hacia 1986 se normalizaron todas las universidades nacionales y también hubo un proceso de expansión. Habíamos dicho que en los años 60 y 70 se había dado un proceso de expansión, tanto durante el gobierno de Onganía como durante el gobierno democrático, y también hay un proceso de expansión a partir de los años 80 y particularmente los 90 con la creación de las universidades más recientes, digamos, la última ola, la anteúltima ola de universidades, que son la Universidad de La Matanza, la Universidad de 3 de Febrero, la Universidad de Quilmes, la Universidad de San Martín, a lo cual se va a sumar la última ola de creación de universidades ya en el siglo XXI, que son las famosas universidades del conurbano, la Universidad de Avellaneda, la Universidad Nacional de Florencio Varela, la Universidad de Hurlingham. Son algunos de los ejemplos de universidades ya del siglo XXI. Tanto las de los 90 y particularmente las del siglo XXI van a tener como referente poblacional aquellos estudiantes que no son hijos de profesionales, que son hijos de padres con estudios secundarios completos o incompletos y que van a acercarse y van a ser la primera camada de profesionales en sus familias. Pensemos que, bueno, los años 80 van a ser los años de la gran expansión y democratización de la universidad. Esto se va a incrementar en los 90 con la extensión de la obligatoriedad a todo nivel secundario que habíamos visto producto de la ley 24.195 federal de educación, que va a expandir fuertemente la educación secundaria, y esto se va a potenciar a partir del siglo XXI con la ley que actualmente nos rige a nivel nacional a todos los establecimientos educativos, que es la ley 26.206 de educación nacional, la LEN. La LEN es el marco legal que viene a sustituir a la Ley Federal de Educación y básicamente establece 2 cambios. El primer cambio que establece la LEN es la obligatoriedad de todo el nivel secundario. Pensemos que la Ley Federal de Educación habría establecido la obligatoriedad hasta los 15 años de edad, hasta el tercer ciclo de la educación general básica. La LEN lo va a establecer también para los últimos años de la educación secundaria. Es decir, primero hizo punta a la ciudad de Buenos Aires con la obligatoriedad del nivel medio, y luego la Nación en 2006 lo hizo suyo a partir del Congreso Nacional con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, es decir, no hubo una oposición política a la LEN, como lo había habido en los 90 a la ley federal. Hizo suyo el Parlamento la propuesta del Ejecutivo de extensión de la obligatoriedad a toda la educación secundaria. Esto también tuvo un respaldo, que fue la consulta que se hizo en su momento a la comunidad educativa a través de una encuesta, y el apoyo fundamental que dieron las organizaciones de trabajadores de educación, la CETERA, a este marco normativo que es la ley 26.206 de Educación Nacional. El otro cambio importante que introduce la Ley Nacional de Educación es, aparte de la extensión de la obligatoriedad, la vuelta a la escuela primaria y a la escuela secundaria. Es decir, se consideró que el modelo de educación general básica de 9 años más ciclo polimodal orientado de 3 años era un esquema que no había dado resultados. Que había desarticulado la escuela secundaria, que había sido una experiencia, que había mezclado alumnos adolescentes con alumnos y alumnas adolescentes con alumnos y alumnas niños y niñas, y que era recomendable la vuelta a un esquema de escuela primaria y secundaria con dos posibilidades. La primera era la de 6 más 6, es decir, 6 grados más 6 años, y la otra la de 7 más 5, donde hay 7, el tradicional, vigente hasta 1993,
con 7 grados de escuela primaria y 5 años de escuela secundaria, 6 en el caso de las escuelas técnicas. Esta combinación hizo que, bueno, las 24 jurisdicciones optaran por alguno de los dos esquemas. Para hacerlo muy sencillo, la provincia de Buenos Aires optó por un esquema de 6 y 6, la ciudad de Buenos Aires con un esquema más tradicional de 7 y 5. Esto hace que se den situaciones raras, por ejemplo, que nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires, haya abierto en 2020, ahora, en marzo, una semana antes de la cuarentena, su sexta escuela universitaria, que es el Ramón Sarejo de Escobar, que por hallarse en territorio bonaerense, justamente tiene un esquema de donde los chicos ingresan en lugar de a los 13 años a los 12 y hacen su curso de ingreso anual a los 11 años de edad. Es decir, bueno, de alguna forma se adaptó un poco a la lógica del territorio bonaerense donde se asienta esta escuela. Las otras 5 escuelas, Lugano, Agronomía, ILSE, Buenos Aires y Pellegrini, están dentro del ámbito de la capital federal. Dicho lo cual, vamos a repasar un poquito el marco más general que da la Ley de Educación Superior, la 24.521, que es la diferenciación institucional. Es decir, existía en los años 90 el debate acerca de la necesidad de crear figuras jurídicas distintas de las universidades nacionales. En ese sentido se crearon 3 tipos de instituciones, que son las universidades nacionales, que ya existían obviamente desde 1613 con la Universidad Nacional de Córdoba, después vino Buenos Aires, después vino La Plata, después vinieron la provincialización de la Universidad Litoral, después vino bueno, todas las universidades que se crearon a partir de los años 60, 70, 80, 90 y lo que dijimos recién, las universidades del conurbano del siglo XXI, junto con otras universidades del interior del país, con la idea de multidisciplinas, es decir, universidades que tengan varias facultades, cada una de las cuales va a tener una o varias disciplinas en su interior. Van a estar organizadas fundamentalmente a partir del criterio de carreras, es decir, el criterio en nuestro país que prevaleció ese criterio de carreras, no tanto el de departamentos, que es un criterio más que rige, por ejemplo, a las universidades de los Estados Unidos, y carreras radicadas en facultades, es decir, unidades políticas, que son las facultades. Una segunda figura institucional que es la de los institutos universitarios nacionales. La idea de los IUN, de los institutos universitarios nacionales, es la posibilidad de crear instituciones universitarias monodisciplinares, es decir, que tengan como referente a una sola disciplina, como puede ser, por ejemplo, las artes. En el caso nuestro se creó el Instituto Universitario Nacional del Arte, el IUNA, federando a las escuelas de arte de Buenos Aires, por ejemplo, la Escuela Nacional de Cerámica, la Escuela de Bellas Artes Porredón, la Escuela de Arte Dramático. Estos se federaron en el IUNA. El IUNA después pasó a ser la Universidad Nacional de las Artes, pero bueno, básicamente comenzó siendo un instituto universitario. Y junto con eso los institutos superiores no universitarios, que son aquellos que son educación superior, pero que no abarcan la formación universitaria. Pensemos que la formación universitaria resulta de la combinación entre docencia, investigación y extensión. Es decir, esas serían las 3 funciones fundamentales que distinguen a la universidad de los institutos no universitarios. Docencia, es decir, obviamente la formación profesional, la formación de incumbencias profesionales, y la difusión cultural. La investigación, la posibilidad de que la universidad no sea un enseñadero, sino que además sea productora de conocimiento a través de sus institutos, a través de el incentivo a que se constituyan cada vez más los docentes en investigadores y en creadores de su propio conocimiento disciplinar. Es decir, que puedan investigar sobre lo que están
sobre lo que están enseñando, y la extensión universitaria como un tercer pilar fundamental que vamos a desarrollar en breve. La idea de los institutos superiores no universitarios es justamente incluir a todas aquellas escuelas e institutos que no tienen como fin la formación de estos profesionales con investigación y con extensión, sino más bien focalizado en la docencia, ya sea en la docencia para es decir, la formación propiamente de docentes o la formación de técnicos en distintas especialidades. Mayoritariamente los institutos superiores no universitarios a nivel nacional son aquellos que están vinculados en el sector estatal a la docencia, es decir, a los profesorados, para decirlo corto, los profesorados de enseñanza primaria y los profesorados de enseñanza secundaria, y junto con ello el desarrollo de los institutos superiores no universitarios técnicos vinculados con el desarrollo de distintas profesiones, que no son las profesiones universitarias, sino que son la enseñanza de distintos perfiles y títulos técnicos que posibiliten una salida laboral. Esto tiene que ver también con el tiempo de las carreras, ¿no? La ley de educación superior extendió la formación docente de 2 años a 4, con lo cual la formación docente, si bien se brinda en institutos de formación no universitaria, tiene una carga horaria un poco menor que las universidades, pero muy significativa. Eso se reflejó en un problema, y esto es lindo, bueno, también de charlarlo grupalmente, pero bueno, lo tenemos que hacer a través de este medio, que es la escasez de docentes, que no se da en todo el país, pero en muchas jurisdicciones se da la escasez de profesores y profesoras, porque muchos dicen, bueno, vamos a graduarnos en una carrera terciaria o vamos a graduarnos mejor en una carrera universitaria, ya que el esfuerzo para concluir las dos carreras es bastante similar en carga horaria. Entonces se le puede pagar lo mismo a un abogado que estudió 5 años que a un profesora que estudió 4. Bueno, esto también hace que muchas personas opten por una carrera universitaria y desestimen la carrera docente. Si bien la carrera docente tiene el incentivo de la estabilidad salarial que no tiene una profesión liberal, ¿no? Eso también hace que en épocas de crisis se incremente la inscripción a las carreras docentes. Hecha esta distinción entre institutos universitarios, institutos superiores no universitarios y universidades nacionales, vamos a meternos un poco con la UBA. La UBA, dijimos, está constituida por estas 13 facultades, por el ciclo básico común, y está regulada por un conjunto de normas. La más importante es el Estatuto Universitario. Estas son un poco las normas fundamentales de la UBA, que están en este libro, que ya ha sido superado mucho en muchos aspectos por el tiempo, desde 1999. Desde los años 80 tuvimos varios rectores: el rector interventor, que fue Francisco Lich, del 83 al 86, el rector Shuberov, que tuvo 4 periodos, 86-90, 90-94, 94-98 y 98-2002. Los periodos de rectores son de 4 años. En el año 2002 se consideró que era excesivo que un rector pudiera quedarse más de 2 periodos y se hizo un acuerdo en la Asamblea Universitaria para limitar la duración, la posibilidad de reelección de los rectores. Ese fue un acuerdo que luego se traduciría en una incorporación de ese acuerdo político a la Asamblea Universitaria, pero nunca se produjo, de modo que actualmente hay una especie de vacío legal acerca de si un rector puede serlo más de 2 periodos o no. Lo cierto es que en el 2002 asumió no ya un contador como era Oscar Shuberov, sino un médico, el doctor Jaime Echeverri, que era titular aquí en la Facultad de Medicina de la Cátedra de Histología y decano de la Facultad de Medicina, autor de un bestseller que es La tragedia educativa, que otro día quizá
en un Zoom, ¿no? Me parece nada más para comentarlo, ¿no? Ahí Jaime Echeverry plantea que la crisis de la educación es resultado de la pérdida de la autoridad en el ámbito de la educación y de la pérdida de sentido de las instituciones educativas y que habría que volver a los años 60 en cuanto a la constitución de la autoridad, a la constitución de las familias, al sentido de la escuela secundaria, que prácticamente para él es un pelotero, y de la educación superior, que no está a la altura de los tiempos, etc. Bueno, lo cierto es que Jaime Echeverry gobierna la universidad entre el 2002 y el 2006. Ahí se produce un vacío porque básicamente hay un boicot a la asamblea universitaria por parte de distintos sectores políticos y finalmente, después de un año de interinato, asume el veterinario Rubén Jayú, que completa ese periodo hasta el 2010, y del 2010 al 2014 ejerce un segundo mandato Rubén Jayú, el veterinario, luego de lo cual es elegida por la Asamblea Universitaria el nuevo rector de la UBA para el periodo 2014-2018, que es el profesor Alberto Barbieri, y del 2018 al 2022, para el periodo 2018-2022, la Asamblea Universitaria elige en 2018 opta por la reelección del profesor Alberto Barbieri, que es nuestro rector actualmente. ¿Quiénes lo eligen al rector de la UBA? Bien, lo eligen los claustros. Habíamos hablado de los profesores, que ya dijimos que no son los docentes, sino que son los profesores titulares, adjuntos y asociados. Esto cambia según las universidades. Hay universidades donde el universo de docentes coincide con el universo de profesores. No es así en la UBA. Lo eligen los graduados. Según la ley de educación superior, los graduados son aquellos inscriptos en un padrón de graduados, es decir, que uno al momento de jurar, al momento de recibir el título universitario, no pasa a integrar automáticamente el claustro de graduados. No es como la votación en las elecciones nacionales, donde uno aparece en el padrón. No es tampoco el caso de los alumnos, donde uno se inscribe para cursar en una carrera y aparece en el padrón. No, en el caso de los graduados, uno tiene que inscribirse en el padrón. Inscribirse en el padrón implica fundamentalmente hacer un trámite donde uno adjunta a una ficha de inscripción del padrón de graduados el título universitario, una fotocopia, y de esa manera aparece en el padrón de graduados. Normalmente los que están inscritos en el padrón de graduados son aquellos que tienen alguna relación con la vida de la universidad, ya sea porque participan en una agrupación estudiantil, ya sea porque son investigadores en la facultad, ya sea porque son docentes en la facultad, ayudantes de primera o JTP, o porque trabajan en la facultad. Esto es incompatible con la ley de educación superior, que dice que no puede haber relación de dependencia de los graduados con la institución, pero en la práctica no sucede así. Los graduados con relación de dependencia tienen la posibilidad de participar en el padrón de graduados. Estos claustros se suman a un cuarto claustro, que es el claustro de los no docentes. La participación de los no docentes es bastante polémica, porque si bien están contemplados en la ley de educación superior, cada universidad les da una modalidad de participación. En el caso de la UBA, participan con voz pero sin voto en las instancias de cogobierno. Y en el universo de los trabajadores no docentes tenemos los trabajadores administrativos y los trabajadores de maestranza, ¿no? Fundamentalmente son las dos grandes áreas. Y bueno, siempre está en discusión cuál es el peso relativo que deberían tener los trabajadores no docentes, que actualmente se escribe todo junto, no docente, es decir, no como una negación, sino como una afirmación de un concepto sustantivo de que son una parte viva del gobierno universitario y de la vida de la universidad. Porque bueno, tenemos las dos campanas, la de los trabajadores que dicen nosotros somos parte de la vida universitaria, y que esto tiene un desarrollo en la Argentina a partir fundamentalmente de los gremios que nuclean los trabajadores no docentes a nivel nacional.
Y también tiene un sector que dice no, los no docentes no pueden opinar sobre los planes de estudio porque no están capacitados o porque no es de su incumbencia. De modo que, bueno, la participación de los no docentes siempre es objeto más de debate, no tanto, no así la de profesores, estudiantes y graduados que desde hace mucho tiempo vienen ocupando los espacios en el gobierno universitario. Vamos entonces a repasar un poco estas normas. La primera es el Estatuto Universitario, que data de 1966, que tuvo distintas reformas en las asambleas universitarias que se fueron reuniendo. Tiene un título primero, que es el de las facultades, las escuelas, los departamentos, la enseñanza y la investigación. Fundamentalmente habla de las condiciones de los planes de estudio, de las condiciones de admisibilidad, de los establecimientos educacionales, los estudiantes y los graduados. El título 2, que es del personal docente y de investigación. El título 3, que es de la función social de la universidad, donde se afirma que la Universidad de Buenos Aires guarda íntimas relaciones de solidaridad con la sociedad de la cual forma parte. Esto tiene que ver con la extensión, que lo vamos a ver un poquito más ahora a continuación. Después el título 4, el patrimonio, los recursos y los gastos. El título 5, del gobierno, ¿no? Esto nos vamos a detener un poquito, que son la asamblea universitaria, el consejo superior, el rector, los consejos directivos y los decanos. Básicamente, ¿qué tenemos en este aspecto? Un primer nivel, que son los consejos directivos, donde tenemos a los organismos que van a tener participación a nivel de la base de cada una de las 13 facultades. En ese sentido, tenemos a los actores de la comunidad universitaria en cada facultad, que son, dijimos, los estudiantes, los profesores y los graduados. Estos eligen un consejo directivo de 16 personas. Estas 16 personas tienen a su cargo la administración, el gobierno de cada facultad, en un esquema de 8, 4 y 4. 8 profesores, 4 estudiantes y 4 graduados. ¿Cómo se eligen estos 8 profesores? Por listas. Puede haber una lista única donde los 8 profesoras y profesores se pongan de acuerdo, pero normalmente hay competencia, es decir, hay una disputa política donde se presentan propuestas distintas y las profesoras y profesores votan por listas de mayoría y de minoría. Lista de mayoría es aquella que sale primera, lista de minoría la que sale segunda. Ahora bien, puede haber también una tercera lista, una lista que saca tercera. En un esquema de mayoría les corresponde 5 representantes a la lista de mayoría y 3 a la de minoría, pero si hay 3 listas puede haber una segunda minoría. La segunda minoría tiene que alcanzar un porcentaje del 20% de los votos para tener representación en el consejo directivo. Esto hace que pueda haber una trampa, por decirlo, una picardía criolla. ¿Qué es la picardía criolla? La posibilidad de dividir el espacio de la lista mayoritaria en 2 subconjuntos, por así decirlo, de modo tal que la lista que gane salga primera y salga tercera, y de esa forma se asegure la representación por mayoría, pero también la representación por segunda minoría, y teniendo un peso relativo en el consejo directivo más grande. Pero bueno, más allá de esa picardía, lo importante que ustedes sepan es que los profesores eligen 8 representantes en el consejo directivo, los estudiantes eligen 4 y los graduados 4. En el caso de estudiantes y graduados es más simple, hay solamente 3 lugares para la mayoría y un lugar para la minoría. En el caso de 2 listas, la lista que sale primera se lleva 3, la que sale segunda se lleva 1, siempre y cuando lleguen al 25% de los votos. Si
hay 3 listas, alcanza con que lleguen al 20% de los votos para obtener la banca por la minoría. Este esquema de 844 es el esquema de gobierno de las facultades. Bien, estas facultades eligen a la decana o al decano de la facultad. Para ello lo eligen con una mayoría simple. El decano o decana de la facultad tiene que ser profesor de la facultad, es decir, tiene que ser titular, adjunto o asociado de alguna materia regular, es decir, por sistema de concursos. Junto con el decano o decana se elige el vicedecano o vicedecana de cada facultad, y el decano o decana elige a sus colaboradores y pide un voto de confianza del Consejo Directivo para su equipo de gobierno. Normalmente los equipos de gobierno están constituidos por secretarías. Existen en cada una de las 13 facultades. Normalmente la Secretaría Académica, la Secretaría que se ocupa de los planes de estudio y todo lo que tiene que ver con la organización académica de cada facultad, es decir, los concursos, los interinatos y suplencias, la vida académica de cada una de las 13, de esa facultad, no de cada una de las 13 facultades, sino de esa facultad. La Secretaría de Investigación, normalmente investigación o investigación y posgrado, que se ocupa del desarrollo de la investigación a nivel de cada facultad, de las becas de investigación, de los institutos de investigación radicados en la facultad. Junto con ello, normalmente existen secretarías de extensión universitaria vinculados con la función social de la universidad, que vamos a trabajar un poco en esta misma clase, que están normalmente asociadas al bienestar estudiantil. Este concepto del bienestar estudiantil tiene que ver con aquellas necesidades de los estudiantes que hacen a su permanencia razonable en la institución. Pensemos que la expansión de la Universidad Argentina trajo consigo la masificación. A estos 10.000 estudiantes que había en la reforma del 18 y en los años 20, tenemos hoy una población de más de 1 millón de estudiantes en toda la Argentina. Eso hace que se necesiten medidas y políticas activas de la universidad y del Estado Nacional para favorecer la permanencia de los estudiantes. Es decir, hay cada vez más estudiantes que trabajan, hay cada vez más estudiantes que provienen de hogares que no son de la clase media alta o alta, sino que son de la clase media baja y baja, y entonces hay becas de ayuda económica. Tenemos las becas Sarmiento, tenemos las becas Avellaneda, tenemos las becas Ricardo Rojas. La idea no es que ustedes salgan con un panorama de las becas que existen en nuestro país y en nuestra universidad, pero sí que sepan que existen estas becas. Si no lo sabían, seguramente muchos lo sabían. Existe entonces área académica, área de investigación y posgrado, área de extensión universitaria y bienestar estudiantil. Bienestar estudiantil no son solamente las becas, son también otras políticas complementarias, como por ejemplo los comedores o los subsidios que pueden tener las facultades para, bueno, esto ya está un poquito superado por la cuestión web y la cuestión virtual, pero en un momento los apuntes, el acceso a la bibliografía, es decir, todas aquellas medidas que tienen que ver con la permanencia de los estudiantes en la institución. Estas son algunas de las secretarías más frecuentes, junto con otras áreas, ¿no? El área de cooperación internacional, que cada vez tiene más vigencia por la globalización, es también un área importante. El área de infraestructura, para el desarrollo de la infraestructura de cada facultad, la creación o el mantenimiento de unidades edilicias, ya que las universidades y las facultades van creciendo a lo largo del tiempo, son lo que componen los gabinetes, por así decirlo, de los decanos y decanas de las facultades. Pero bueno, lo importante es que políticamente se decide la elección de estos decanos y decanas en el marco de las facultades,
con la participación de los tres claustros, conformando lo que es el cogobierno de la facultad. Básicamente el funcionamiento del cogobierno se da a partir de las reuniones de consejo directivo. En las reuniones de consejo directivo asisten el decano o decana, vicedecano o vicedecana y los 13 consejeros directivos, los 16 consejeros directivos. Y allí hay un orden del día y se van tratando los asuntos que tienen que ver con la vida de la facultad, como por ejemplo puede ser la creación de las carreras docentes, ¿no? Las carreras docentes son decisiones tomadas por resoluciones a nivel de cada facultad. En los últimos años, fundamentalmente en el siglo XXI, se fueron creando en la mayoría de las facultades de la UBA estas carreras docentes para el perfeccionamiento de aquellos profesionales que dan clase dentro de cada una de las 13 facultades. Como unidad académica extra tenemos el ciclo básico común de la UBA. Ciclo básico común que fue creado en 1985 y ya lleva 35 años de existencia, para lo que habíamos dicho en la clase anterior, la nivelación de las oportunidades educativas a todos los estudiantes secundarios que provienen de escuelas de diversa calidad, escuelas públicas y escuelas privadas, escuelas de mayor o de menor calidad educativa. De modo que, bueno, las unidades académicas de la UBA serían 14, las 13 facultades y el ciclo básico común, que no tiene una instancia de cogobierno como sí tienen las 13 facultades. Vamos a avanzar un poquito en el estatuto de la UBA, que habla de los claustros, de la jubilación del personal docente, de los consejeros, el rector. Hay una secretaría general en el ámbito de la universidad, las sesiones del Consejo Superior. Las sesiones no son abiertas, son cerradas, pero el Consejo Superior puede autorizar el ingreso de otras personas para la participación eventual en una reunión, ¿no? Donde se puede invitar, pero tiene que haber un asentimiento del Consejo Superior a personas que no lo integran. Bueno, ¿cómo se vota en el Consejo Superior? El sistema de ingreso a los establecimientos secundarios universitarios, que es la resolución 6684/97, establece los ingresos a las escuelas de la UBA. La resolución 4804/89, que es el reglamento electoral de profesores, junta electoral, padrones, listas, acto electoral, escrutinio, proclamación de los candidatos electos. El reglamento de graduados, que es del 91, la resolución 1723, que establece las mismas cuestiones, pero para el universo de los graduados, y el reglamento electoral para estudiantes, que es del 85, la resolución 1451, que establece las mismas condiciones, pero para los estudiantes. Después tenemos una resolución que es interesante, que es la red de hospitales universitarios, que se crea en el año 92 por la resolución 3088, conformado por el Clínicas, el Hospital José de San Martín, el ROFO y el LANARI, el Instituto de Oncología Ángel Rofo y el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo LANARI. Se establecen los objetivos de la red de hospitales, el Consejo de Administración, el Comité Asesor de la Administración, el marco teórico preliminar. Son los elementos que integran esta resolución para la red de hospitales universitarios. En el año 94 se dictó la resolución del Consejo Superior 1309, que es el estatuto para el personal no docente de la UBA, que establece, bueno, su ámbito de aplicación, los deberes, la disciplina, los derechos del personal no docente, la carrera y los concursos. Esto es importante porque ahí existen instancias burocráticas, en el buen sentido que habíamos desarrollado en la clase anterior, la burocratización de las decisiones que hacen a este funcionamiento del claustro o del universo de los no docentes dentro de la vida universitaria, las licencias, y también lo que tiene que ver con el personal contratado y el régimen jubilatorio. Esto es importante porque le da un marco de
de racionalidad burocrática a el personal no docente, que es fundamental en la vida de la universidad. Respecto a los docentes, bueno, tenemos el reglamento para la provisión de cátedras, que se rige en el año 84 con el llamado concurso de los profesores del claustro de profesores, que había sido bastante conflictivo porque teníamos todo el universo de profesores que habían trabajado durante la dictadura en las 13 facultades. Este marco normativo permitió la constitución del universo legítimo de profesores universitarios. Y esta es una cuestión histórico-político-educativa muy importante porque la determinación de ese universo legítimo de profesores fue siempre una cuestión sujeta a controversias muy fuertes que dividieron a la sociedad argentina en una verdadera grieta, ¿no? Yo siempre afirmo que la verdadera grieta no es la que conocimos en el siglo XXI, sino la que se dio hasta 1984. Es decir, esa grieta enfrentaba periodos donde, pensemos los años 30, los profesores conservadores excluían muchas veces de su cátedra a los profesores radicales. En los años 40, a principios de los 50, los profesores peronistas excluían o dificultaban el acceso a la cátedra a los profesores antiperonistas. Entre el 55 y el 66, muchos profesores peronistas no podían acceder a la universidad porque los profesores antiperonistas los proscribían. Después vino la dictadura del 66, que eliminó por la noche de los bastones largos a los disidentes, que emigraron muchos al exilio. Después tenemos la normalización del 74, que no llega a realizarse, y entonces queda un universo confuso, por así decirlo, de profesores universitarios, y finalmente la dictadura del 76, que conduce a la desaparición y si no al exilio a muchísimos docentes, con lo cual las condiciones de legitimidad del universo no docente eran polémicas, y se logra a partir del 84 por primera vez un universo de profesores donde ningún sector se vio excluido. Ni los peronistas, ni los antiperonistas, ni los radicales, ni los antirradicales, ni los conservadores y liberales, ni los de izquierda. Izquierda socialista o izquierda de otra orientación. Se logró conformar un universo de profesores donde desde Pablo Riesnik del Partido Obrero hasta los profesores más conservadores de la Facultad de Derecho o de Económicas pudieran dar su cátedra con los profesores radicales, peronistas, independientes, etc. Este fue un objetivo de la normalización democrática muy importante porque acompañó en el ámbito universitario la convivencia democrática que se logró en el Parlamento, entre los distintos bloques, y en la sociedad en general con el respaldo de la democracia, por ejemplo en Semana Santa del 87, los levantamientos militares, etc. La consolidación de la democracia en Argentina, que se afianza con la Constitución del 94, que consagra justamente la autonomía y autarquía universitaria, tuvo su correlato en el ámbito educativo y específicamente en lo universitario con la constitución de este universo no cuestionado de profesores universitarios. Esto se dio en todas las universidades del país y es interesante porque posibilitó el fin de la grieta académica que había imperado en el país desde los años 30 en adelante fuertemente y que había hecho de la pertenencia al claustro de profesores una cuestión bastante polémica. Bueno, se reglamenta el juicio académico en 1985, de qué manera se puede destituir a un profesor de su condición de profesor. El reglamento también para los auxiliares docentes, a través de la resolución 2036 del 87, los profesores eméritos y consultos, se establece en la resolución 3710 del año 89, es decir, quiénes pueden ser estos profesores eméritos y consultos de la universidad, qué es la dedicación exclusiva, que es la resolución 906 del 90, es decir, la dedicación exclusiva es incompatible con otro trabajo, no así la dedicación semi-exclusiva y parcial, que se reglamenta en 1992, que sí son compatibles con otros trabajos. La dedicación parcial es lo que llamamos la dedicación simple, la dedicación de 2 horas semanales. Después tenemos el programa de incremento de los cargos con dedicación exclusiva y semi-exclusiva. Esto ya viene en el 93.
la idea de empezar a fomentar la dedicación semi-exclusiva y exclusiva a la universidad, terminar con los profesores taxis que rotan en distintas facultades, el censo de docentes, que es del año 96. En cuanto a los alumnos, tenemos el régimen disciplinario, que es del año 88, es decir, porque un estudiante puede ser sancionado, las inscripciones, el régimen de estudiantes vocacionales, las condiciones de ingreso para los mayores de 25 años, que habíamos dicho que era rendir un examen, que suele ser más difícil ese examen que cursar la secundaria en un secundario nocturno o en un secundario acelerado, como se decía antes, el censo de alumnos, que es del año 96. Yo particularmente presenté un habeas corpus un habeas data contra este censo de alumnos porque consideraba que era un instrumento político para determinar quiénes podían pagar un arancel. Bueno, fui el segundo habeas data favorable que se dio en la Argentina es anecdótico, pero bueno, lo cuento porque estamos repasando las normas, pero se realizó igualmente el censo y se sigue realizando. La medalla de oro y diploma de honor, que tiene que ver obviamente con las calificaciones, es otra de las resoluciones importantes. UBA 21, que se crea en el año 85, que permite, como ustedes saben, el cursado de parte del ciclo básico común sin haber completado la secundaria. UBA 22, que es el programa de estudios de la Universidad de Buenos Aires en el Servicio Penitenciario Federal. Esto es muy importante porque permite la actividad de la UBA en las cárceles y disminuye, eso está probado, la reincidencia en el delito de aquellos presos que estudian o que llegan a completar los estudios universitarios. Las condiciones de regularidad, que ya dijimos las resuelve la universidad, pero también tiene incumbencia la Ley de Educación Superior. Y en cuanto a los graduados, el régimen de doctorado, que se establece en el ámbito de la UBA, es decir, cómo se integra el comité de admisión, la presentación de la tesis, la dirección de la tesis de doctorado, el reglamento de carreras de especialización. El doctorado se regula en el 87, la especialización en el 97, las maestrías en el 97 también son resueltas, las normas de la investigación, el régimen de subsidios a la investigación, los famosos subsidios a la investigación, mediante las becas. Históricamente tenemos las becas de iniciación a la investigación, las becas o becas estudiantes, las becas de graduados y las becas de doctorado o becas de profundización de la investigación. Las propiedades de los resultados de la investigación, que es una resolución de 1990. La red de transferencia, tecnología, desarrollo y servicios, que es una resolución de 1991. Junto con ello, los congresos, los viajes, que están financiados por la universidad o están ayudados, no totalmente, pero finalmente son ayudados por la autoridad política de la UBA. Y bueno, los formularios que se tienen que llenar para el acceso a estos beneficios. Y finalmente las becas, habíamos dicho, las disposiciones generales, los derechos y obligaciones de los becarios, las sanciones, las becas orientadas y las becas de estímulo deportivo. Bueno, este es un poco el marco normativo de la UBA, que como dijimos se gobierna por 13 consejos directivos, 844 y un consejo superior que no es 844, es un consejo superior 55513. ¿Qué significa esto? Que hay 5 profesores que son electos por sus pares, 5 graduados electos por sus pares y 5 estudiantes electos por sus pares. ¿Quiénes son los pares? No son los estudiantes de la base, ni los graduados de la base, ni los profesores de la base que votaron en sus facultades, sino que son los consejeros directivos. ¿Quiénes son estos consejeros directivos? Los 4 por 13 en el caso de graduados, los 4 por 13 en el caso de estudiantes y los
8 por 13 en el caso de alumnos. Es decir que esto da el número final de la asamblea universitaria. Vayan haciéndolo porque esto entra en el examen. Este universo, vamos a tomar la calculadora, determina que 13 facultades multiplicado por 4 da un universo de 52 estudiantes votan a los 5 consejeros superiores, también por listas de mayoría y de minoría. Los 52 graduados votan los 5 consejeros superiores graduados por listas de mayoría y minoría, y los 104 profesores votan los 5 profesores consejeros superiores del claustro correspondiente. De esa forma queda constituido 52 más 52 más 104, queda constituida la asamblea universitaria, que nos da un total de 208 consejeros. Esos 208 consejeros son los que nada más ni nada menos eligen al rector de la UBA. Es decir, que para ser, si ustedes quieren ser rectores o rectoras de la UBA, tienen que conseguir más o menos 105 votos. Con 105 votos están. Pero si se ausentan algunos, con 90 y pico pueden llegar a imponerse en la votación. De modo que estos 208 consejeros son los que forman la asamblea universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Se reúnen y votan al rector o rectora de la UBA. Hasta ahora rectora mujer no tuvimos, pero sí tuvimos varias decanas. Y tienen, además de la función de votar al rector o rectora de la UBA, la misión de reformar eventualmente el estatuto universitario. Reunida la asamblea, normalmente se procede a reunir el Consejo Superior, que se reúne semanalmente con la presencia de, habíamos dicho, 5, 5 más 5 más 13, es decir, los 15 consejeros y consejeras superiores, más el rector de la universidad, más normalmente los secretarios. No todos están obligados a ir, pero no, normalmente los secretarios cuyos asuntos se despachan en esa sesión del Consejo Superior, y habíamos dicho los 13 decanos y decanas de las facultades, es decir, 13 más 15 son 28 los integrantes del Consejo Superior, más el rector, que es integrante nato del Consejo, y la asistencia de los secretarios, fundamentalmente la Secretaría General, es necesaria para el despacho de los asuntos que trata el Consejo Superior. Dicho lo cual, vamos a un punto en estos minutos que nos quedan de la hora de clase, que es la extensión universitaria. La extensión universitaria es un aspecto fundamental de la vida de la universidad. Inicialmente la UBA la creó, como dijimos, en el año 58 con la experiencia Isla Macién, que era una experiencia de alfabetización. Luego se desarrolló con un perfil más bien cultural en los años 80, con el Centro Cultural Ricardo Rojas, cuya sede era antiguamente la sede del Centro de Estudiantes de Medicina, y en el Rojas se empezaron a desarrollar cursos abiertos a la comunidad, es decir, que no se requería ser universitario para participar de esos cursos. Cursos culturales, cursos de formación profesional, cursos dirigidos a adultos. Es una oferta cultural que se dio a partir de los años 80 y que dio origen a la vuelta de la murga, la vanguardia cultural, como grupos como los Macocos o las Sabrosas Zarigüeyas. Bueno, estamos hablando de que la universidad no es solamente las 13 facultades, la investigación, la docencia, la extensión, la investigación y la docencia, sino también la extensión, y que la extensión en ese ida y vuelta con la sociedad puede generar cosas interesantes como la cultura de vanguardia. Y en el siglo XXI se empezó a dar un debate interesante sobre que esa misión de la extensión universitaria era insuficiente y que era necesario reforzarla. Para ello se crearon, después de un largo debate, las prácticas sociales universitarias. A partir de 2 resoluciones se crean estas prácticas sociales universitarias, que son la 3653 del 2011 y la 172 del 2014. Son obligatorias las prácticas sociales. ¿En qué consisten las prácticas sociales? Para quienes no las hayan hecho, no sean tan jóvenes, son 42 horas de formación. Esta formación tiene que tener que ver primero con la formación del estudiante que se va a graduar,
Segundo, es una formación curricular, es decir, está dentro de la currícula, está supervisado por un profesor o profesor de la universidad y tiene que tener un impacto social concreto, es decir, no puede desarrollarse, no se puede hacer una ficción de extensión, sino que la extensión tiene que tener un impacto social concreto en la vida social, en la vida comunitaria. Y esta experiencia tiene que ser formativa para el alumno, tiene que ser curricular, es decir, contemplada dentro del plan de estudio de la carrera que esté cursando ese estudiante. De modo que la práctica social educativa de carácter obligatorio en la UBA tiene para nosotros un carácter de vanguardia porque implica que en la universidad pública no solamente se ejerce la docencia y se ejerce la investigación, sino que se ejerce la extensión, y esto no es solamente un derecho, sino también una obligación para todos los estudiantes. Bueno, hasta aquí llegamos en esta hora de clase. Vamos a enviar, como siempre, un texto más que va a ser el Estatuto de la UBA, un par de vídeos más y nos veremos el jueves que viene. Hasta entonces, chao.